Buenos días, sean todos bienvenidos a la entrevista Club. Es viernes 13 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 6:39 minutos. Con nuestra invitada de esta mañana vamos a conversar de un tema muy importante, muy relevante. Tiene que ver con el salario mínimo. Recuerden ustedes que desde el pasado 1 de agosto ha entrado en vigencia la nueva tabla de salario mínimo en diferentes sectores. El Ministerio de Trabajo ha anunciado el despliegue de unos 700 inspectores, que sería un procedimiento que estaría desarrollándose a partir del próximo 15, ¿no? Que estamos hablando prácticamente domingo, lunes de la próxima semana, que inicia este procedimiento de despliegue de unos 700 inspectores a nivel nacional. Eso es lo que ha dicho Rolando Castro, el ministro de Trabajo, en conferencia de prensa. Aquí hay muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que deben saber los trabajadores y los administradores de las empresas sobre esa decisión? ¿Qué implicaciones tiene para la actualización de las empresas? El incumplimiento de la normativa en que puede derivar. Es decir, hay mucho que conversar, ¿no?, sobre este tema. Y esta mañana queremos agradecer que nos acompaña en la entrevista Club Carolina Morán. Ella es experta en materia laboral. Carolina, qué gusto que esté con nosotros en la entrevista Club. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, William. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en la Club y conversar de un tema de actualidad, ¿verdad? Claro. Que algo novedoso, por decir así, que es un aumento al tarifa del salario mínimo, que es, como tú lo decías, el tema del salario mínimo se ha aumentado al 20% a todos los sectores sin distinción y entra en vigencia a partir del 1 de agosto de este año, por lo cual ya entró en vigencia, ya es ley de la República, los decretos 10 y 11, si no me equivoco, que son ya publicados en el diario oficial de las tarifas al aumento al salario mínimo. Así es. Bien, recuerdo a ustedes, tenemos habilitado el WhatsApp Club, el 74 34 95 38, para que puedan participar con el comentario, la pregunta para nuestra invitada, así que tiene esa facilidad. Y efectivamente, lo que decía Rolando Castro, el ministro de Trabajo, cuando anunció este despliegue de esos 700 inspectores, decía: a partir del 15 de agosto realizaremos inspecciones verificando planillas del mes anterior y de este mes. Señalaba pues que se iban a desarrollar esas inspecciones en 3 turnos, uno por la mañana, otro por la tarde y el tercero por la noche. Él explicaba pues que tendrán disponibles plataformas digitales y el call center con el número 130 para recibir denuncias y hablaba pues de todo esto, que es un procedimiento que se estará abriendo prácticamente todo el día, a las 24 horas, para poder conocer si es que en un momento determinado hay alguna denuncia en específico. Pero bien, Carolina, yo creo que es importante comenzar entonces, ¿no?, con información, la actualización de la tabla, ¿no? O sea, un poco qué implicaciones tiene antes de que lleguemos a la parte estrictamente de inspección, porque creo que es importante conocer cómo deben estar preparadas las empresas, ¿no? En esa inspección, cuál es el alcance de la inspección, hasta dónde llega el Ministerio de Trabajo. Pero antes de eso es bueno saber entonces, en el marco de esta decisión, cómo es que entra en vigor. Sí, fíjate qué es lo que pasa con este tema de la inspección de trabajo y la tarifa de aumento del salario mínimo. Por ley, incluso, de acuerdo a los convenios internacionales de la OIT, le da la facultad al Estado de verificar el cumplimiento de la norma laboral. En este caso recae en el Ministerio de Trabajo la verificación, o sea, ellos llegan a verificar si se cumple o no se cumple lo que es la normativa laboral. Cuando hablamos de normativa laboral, entra lo que es el aumento del salario mínimo, porque se vuelve ley de la República los decretos y se vuelve una obligación para el empleador. Desde el momento que es una obligación para el empleador, desde ese momento le nace la verificación al Ministerio de Trabajo si cumple o no cumple. El ministro Castro decía algo importante, que van a desplegar 700 inspectores y que lo van a hacer en los distintos turnos, o sea, casi que dijo las 24 horas del día van a estar inspeccionando. Claro. Y fíjate que la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, por decir así, la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, le da la facultad de poder ingresar a los centros de trabajo a cualquier hora del día, porque le dice, va amarrado incluso a la jornada de la empresa como tal. Normalmente se piensa que el inspector de trabajo va a llegar solo en horas hábiles, como es la hora que tiene cualquier funcionario o empleado público, claro, para el gobierno, o sea, de 7:30 a 3:30 o de 8 a 4.
Pero no es así. El Ministerio de Trabajo sí puede destacar o mandar a los inspectores en horas nocturnas. En aquellas empresas que se elaboran en jornada nocturna perfectamente puede llegar el inspector, pero con un tema como es el aumento al salario mínimo, lo único que puede llegar a hacer el inspector en una jornada nocturna es a la entrevista con los trabajadores, que la ley también lo faculta, el poder entrevistar a los trabajadores. Pero el área administrativa normalmente tiene jornada diurna, o sea, jornada de día. Entonces, en esos casos, a la hora de poder pedir planillas de pago, comprobantes, si se ha pagado el aumento del salario mínimo y todo lo referente, tendría que ser con el área administrativa. Habría que ver si esta empresa tiene en la noche los respaldos o hacerlo llegar posterior al ministerio, porque también el procedimiento de inspección, el inspector puede llegar y deja una acta de visita. Sí. En la cual se detallan los requerimientos. Entonces, perfectamente en el día se pueden hacer todos los documentos y enviarlos al ministerio, o en una próxima visita llegar en la jornada diurna, que es donde está el área administrativa. Eso hay que tomarlo en cuenta también para las empresas. Perdón, Carolina, por ejemplo, hay inspecciones de inspecciones, ¿no? En este caso es una inspección específica para ver el tema de salario. Sí, fíjate que la norma establece 2 clases de inspecciones. Hay varias clases, pero las específicas de las que podemos hablar ahorita, cuando hablamos del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de la inspección de trabajo, que puede hacer 2 tipos de inspecciones: la inspección especial y la inspección programada. La inspección especial es aquella que a ti, por ejemplo, no te han pagado tu vacación anual y pedís que se vaya a verificar el pago de tu vacación anual. Es algo especial que va sobre ese punto en específico. De ahí está lo que es la inspección programada. La programada es aquella inspección que el director de inspección o el mismo ministro da la orden de que se haga una verificación de cumplimiento de norma a un sector específico. En este caso, que es el aumento del salario mínimo, lo que es una inspección programada, que se hace una calendarización por rutas, por días, de qué lugares, qué sectores se van a visitar. Ya el ministro dijo que va a ser a nivel nacional, por lo cual a nivel nacional todos los inspectores de trabajo y el equipo que él designe se van a destacar a las diferentes empresas. Entonces, son programadas. En este caso, van a llegar a verificar puntualmente el aumento del salario mínimo. Pero nos puede llegar otro tipo de inspección programada también a la empresa, donde nos van a hacer como un checklist de cumplimiento y verificar todas las áreas. Ese ya es otro más tipo completa. De inspección completa, pero por ejemplo, en este caso es muy específico sobre el tema salarial. Es decir, sí. ¿Qué será? ¿Revisar la planilla, los pagos quincenales, mensuales y todo lo demás? Sí. Cuando hablamos de que va a llegar, por ejemplo, el inspector les va a decir: vengo a verificar el aumento del salario mínimo. Es sobre ese punto en específico, pero no significa que en estos días ya no van a haber inspecciones de otras áreas. Claro que puede llegar otro tipo de inspección y se puede dar también. O sea, que de manera simultánea tener esas otras inspecciones que podrían ser rutinarias. Así es. O incluso si un inspector está ya inspeccionando una empresa X, perfectamente puede pedir también los comprobantes de aumento del salario mínimo. Y es válido dentro de un procedimiento inspectivo. Sí, hay un punto que me lo salté, que creo que es importante saber, por ejemplo, en términos de la actualización para las empresas. Obviamente no todas las empresas, algunas creería que ni siquiera tienen trabajadores en el rango de salario mínimo, otras sí. Aquellas que tienen, no sé, 5, 10, 15 trabajadores que estaban que quedaron bajo el rango y hay que actualizar. ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? Es decir, cuando se le incrementa el salario a esta persona, esto va sobre la base después de vacaciones, de indemnizaciones. Esa parte creo que es importante. Sí, fíjate que hay un efecto cascada que a simple vista no se ve. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de aumento al salario, o cuando se hace una petición de un trabajador, de un sindicato, uh-huh, o en este caso el aumento que viene por un tema de ley, ¿verdad? Resulta de que el efecto cascada va involucrado tanto el aumento que tú tienes que hacer, la parte previsional, o sea, AFP, Seguro Social, porque se te incrementa, también se te incrementa lo que son otras prestaciones, claro, se te incrementa lo que es la vacación anual, el aguinaldo, ¿verdad? Ese es el efecto cascada. Agregado aún más también el hecho de que, por ejemplo, si tú tienes en tu empresa un área de trabajadores comunes y que son supervisadas por otra persona y de arriba, o sea, lo que llamamos la jerarquía en la empresa.
¿Qué pasa? Si esta persona, el obrero, que no tiene un cargo de dirección, que no tiene lo que llamamos en la ley es como representantes patronales, o sea, no tiene una jefatura, este gana, por ejemplo, ahorita 305.17, el siguiente gana 350, el siguiente gana 360 y así sucesivamente. Cuando tú subes el aumento al salario mínimo, cuando sale el aumento, este pasa a 365 para el caso de comercio y servicios, el siguiente tú tenés que aumentarle. Porque entonces si tú te pones en la posición de jefe, ¿para qué voy a estar yo con esta responsabilidad si voy a ganar igual que el otro? Si lo ves, claro. La lógica, ¿verdad? Entonces, sí, algunas empresas se van a tener que ver en la necesidad de ajustar los salarios de todos. Exactamente, porque sí es una especie de escalera, ¿no? Y sí es interesante ese punto, porque efectivamente, de repente entonces con el incremento ya un empleado que estaba en esa escalera subió el peldaño con el incremento del salario mínimo del compañero anterior, ¿no? Entonces, sí. Teniendo otras responsabilidades el otro y que es, de repente está esa escalera de estímulos, de alguna forma es eso, ¿no? Así es, y fíjate que también, aunque aquí quiero ser específica también con algo importante, la obligación es aumentar el salario mínimo. Sí, exactamente. No está obligada una empresa, con eso no quiero decir de que a todos se les debe de... No, la obligación del empresario es aumentar el salario mínimo. Exacto. El ordenar esa escala salarial o tabulador salarial, que también se le llama, ya es un procedimiento interno y son políticas internas de la empresa. Sí, una decisión discrecional de la empresa. Así es. Si él quiere considerar que en lo que va del año, de aquí a que termine por lo menos 2021, todos van a ganar el salario mínimo, puede ser una decisión de él. Pero recordate que las empresas manejan sus presupuestos normalmente anuales, ¿verdad? Sí, es la proyección que se tiene, ¿no? Sí. ¿Cuánto es lo que se va a ir en salarios este año, por ejemplo? Sí, así es, esa es como la proyección. Sí. Entonces sí es importante verlo, ¿verdad? Pero sí no hay obligatoriedad, pero normalmente las empresas lo están haciendo. ¿Qué pasa con la verificación? Hoy en día ya estuvimos hablando contigo la vez pasada sobre el aumento del salario mínimo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el rol que tiene, cómo está integrado y todo. Que fue antes de la entrada en vigencia, ¿no? Sí, que fue antes de la entrada en vigencia. ¿Hoy en qué estado estamos? En la verificación que va a llegar. ¿Qué repercusiones puede haber para la empresa por no aumentar el salario mínimo? Claro. Fíjate que, como les decía al inicio, es el tema del aumento del salario mínimo es por ley, se vuelve un cumplimiento de la norma laboral, por lo cual, a la hora de llegar a verificar el inspector de trabajo y verificar la planilla, y aquí también hay que hacer ver que para aquellas empresas que pagan el salario a sus trabajadores de manera mensual, porque el ministro de Trabajo nos decía en las entrevistas que está teniendo, así como también en la conferencia de prensa, que iban a llegar a inspeccionar a partir del 15 de agosto. ¿Por qué? Para ver las planillas de pago. Pero si la empresa se paga hasta el día 30 de agosto, o sea, se paga mensual y cada 30 de mes se paga, perfectamente se le puede hacer ver al inspector, demostrarle que se paga cada mes y pedirle que regrese posterior al pago. Porque es verdad que las empresas tienen sus ajustes, pero el comprobante de pago de que se ha efectuado el salario aumento, el salario mínimo, es la boleta de pago con la firma del trabajador o también en la transferencia bancaria. Esa es como la prueba que le va a pedir el inspector. Entonces perfectamente le puede decir, mire, ya tenemos nuestra proyección en la empresa sobre los aumentos del salario mínimo. Ese es el equipo que gana el salario mínimo y al que se le va a aumentar, pero pagamos hasta el día 30. Los comprobantes se los puedo entregar posterior a esa fecha que se paga. Y perfectamente el inspector puede hacerlo ver, y siempre hay que pedir que se quede consignadas en las actas o en los documentos de la inspección o en los informes de visita la posición de la empresa. Entonces pedir que quede eso establecido en el acta de visita para que cuando llegue el inspector está documentado que se va a entregar esa documentación, valga la redundancia. Sí. ¿Qué pasa si nos llega el inspector de trabajo y nosotros no hemos hecho el ajuste del salario mínimo? Lo que va a pasar es que nos va a dejar un plazo para subsanar. O sea, para que nosotros cumplamos. Subsanar es que cumplir. Claro. Nosotros le entregamos los documentos al inspector, no hemos pagado el aumento del salario mínimo a los trabajadores, entonces él va a puntualizar. La ley establece, la ley de organización y funciones, o como decía, la ley orgánica del ministerio, establece que una vez se levante el acta de inspección, se va a establecer un plazo para su cumplimiento.
El plazo que establece la ley es que va hasta 15 días hábiles para cumplir. Y dice la ley que, de acuerdo al infractor, puede ser de menor tiempo. O sea, el inspector le puede decir, mire, puede ser de menor tiempo. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para poder dejar hasta los 15 días hábiles o menor tiempo? Puede ser el número de trabajadores, puede ser alguna otra situación, pero no puede ser mayor a 15 días hábiles. Perfectamente también se puede dar en 2 días, porque son ajustes económicos, puede que el patrono no tenga el dinero, pero debe de cumplir, porque se vuelve ley de la República. Entonces, ¿qué pasa? Le va a dejar un plazo hasta 15 días, todo queda establecido en el acta de inspección, y una vez cumplido ese plazo de los 15 días, lo que resulta es que va a llegar otra inspección. Es lo que se llama reinspección. Esa reinspección... Hasta ese momento sigue siendo inspección, o sea, todavía no hay una resolución en firme sobre... Todavía está en la investigación, por decir así. Así es, se puede subsanar. Cuando ya está el acta levantada, la palabra o elaborada, ¿verdad? Resulta de que debe de firmarse, hay que hacerle constar nuestra posición como empleador, también él debe hacer constar la posición de los trabajadores en el acta, el inspector, y perfectamente de señalar un plazo para que cumpla. Pasado el plazo, va a llegar una reinspección. La reinspección de trabajo ya no va a llegar a decirle al empleador que cumpla nuevamente. No, solo va a llegar a ver, usted no cumplió, aquí está la infracción, usted debe de cumplir. Quiero ver, y te va a pedir solo los comprobantes de haber cumplido o no. Si tú cumpliste, perfectamente el inspector manda a archivar la diligencia. Sí. La diligencia se puede mandar a archivar incluso antes de levantar la primera acta. Si tú estabas cumpliendo, te va a levantar el acta en la que dice que no hay infracciones. Y entonces trabajo emite una especie de resolución, ¿no? Se da en el acta, es la parte resolutiva. En el acta se establece que no hubieron infracciones y prácticamente se manda a archivar la diligencia. No hay otro documento ni requisito paralelo, es el acta lo importante en esto, o sea, en términos legales y jurídicos. Sí, es el acta de inspección. Es el acta la clave para ese tema. Y si tú estás cumpliendo, la diligencia se archiva. ¿Qué pasa si tú no cumples? Te puntualiza, o sea, te señala el inspector que no estás cumpliendo con el aumento del salario mínimo, te da el plazo de los 15 días, llega la reinspección y la reinspección no es el mismo inspector que va a llegar otro inspector a verificar si has cumplido lo que te había señalado el acta de inspección. Si tú no cumplís con lo que te habían señalado, y repito, si tú cumpliste, se archiva, se cierra. Si tú no cumplís, se va a un procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Que eso es ya la sanción que se puede establecer por el incumplimiento del aumento del salario mínimo. Claro. Bueno, excelente. Son las 6:56, tenemos que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos voy a recordar un poco de cómo queda el establecimiento del incremento del 20% del salario mínimo en los